Hoy cerramos el ciclo de conferencias magistrales. La última presentación, pero no menos importante, es la del buen amigo doctor José Concepción Loredo Osti. Él nos presenta desde el Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Memorial en Labrador, en Canadá. Nos va a presentar la plática cuyo título es Intervenciones en un modelo estocástico epidemiológico. Ok, gracias Loredo por haber aceptado la invitación y Muchas esperemos gracias. que todos como yo disfrutemos de tu plática. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la presentación y gracias por haberme invitado. Es para mí un honor participar en esta Semana Internacional de Estadística. Ya tengo varios años participando y siempre encuentro gran placer en compartir con ustedes pues lo poquito que yo hago. ¿Okay? El título lo ven ahí, vamos a hablar de intervenciones de salud pública, de encierros y bloquear viajeros, etcétera, etcétera, en un modelo estocástico epidemiológico. Este trabajo, al principio de la presentación, voy a hablar un poco de lo que es la experiencia de Newfoundland y Labrador, y luego ya después voy a ir con lo que es la optimización. A principios de la pandemia, o la pandemia en general, en todas las provincias del Atlántico canadiense, ha sido diferente del resto de Norteamérica. Y la diferencia es en que nosotros no hemos tenido realmente una pandemia, hemos tenido brotes. Y una vez que se hace un brote, Public Health, los organismos de salud intervienen, erradicamos el brote y no pasa nada por un tiempo, viene otro brote y sucede así. Eso es en todas las provincias de Canadá. En particular, en Newfoundland, en Terranova y en Labrador, tuvimos en marzo del año pasado un brote de 190 y tantos individuos. Y una vez que el brote fue controlado, la provincia tomó medidas drásticas de las que voy a hablar y no tuvimos de nuevo otro brote hasta marzo del siguiente año. O sea, tuvimos meses y meses y meses con 0 casos o con una persona que llegaba, pero llegaba en el aeropuerto, la probaban, le hacían la prueba y la cuarentenaban. Pero de hecho, las personas que venían eran personas que necesitaban venir, por ejemplo, doctores o trabajadores temporales que son residentes de aquí que trabajan en otros lugares. ¿Sí? Ese es más o menos el contexto. Y eso pasó aquí en Terranova, en Nueva Escocia y en New Brunswick y en la isla del Príncipe Eduardo. Más o menos, el caso, el Yukon, los territorios del Yukon y la parte del Polo Norte, Nunavut, tuvieron más o menos una pandemia similar a nosotros, pero el Atlántico fue el Yukon y Nunavut, muy poca gente vaya, están en el Polo Norte. Pero en el Atlántico canadiense todavía es más o menos, no es lo que esperarían. Entonces, lo que pasó aquí en el Atlántico, en particular en Terranova, con la pregunta, las intervenciones de salud pública, hay algunas que son mejores que otras intervenciones. Ustedes en México deben de saber que eso es cierto, pero aquí todavía la gente como que lo duda de que si salubridad interviene o no interviene va a hacer una diferencia. Cuando las infecciones son bajas, las importaciones representan no solo una proporción muy grande de los casos, no, también son los detonantes de brotes. Y estos dos hechos o estos dos cosas hacen que tengamos que ponerle atención a los
restringir los viajes, encerrarnos, prohibir viajes y encerrar a la gente en sus casas. Eso es una. Y la otra es qué importantes son los modelos en brotes, para modelar brotes en poblaciones pequeñas. Y esto lo voy a mencionar un poquito más ahorita. Como mencionaba, algunas jurisdicciones, algunas provincias, algunos estados, algunos países implementaron restricciones para reducir el movimiento de propagación de COVID. En China, curfews, estados de curfews, ¿cómo se llama? Estados de excepción. En Nueva Zelanda cerraron el tráfico a todas las personas de afuera, no dejaban entrar a nadie. Y existe alguna información acerca del impacto de cerrar los viajes internacionales, prohibir el ingreso al país de gente en general, como una medida para mantener la gente infectada fuera del país y cambiar la dinámica o evitar la propagación de COVID adentro del país. Este modelo lo siguió Nueva Zelanda, en menos medida Australia y otros países. Esto fue también lo que nuestra provincia decidió hacer. Sin embargo, los estudios de restringir los viajes adentro de un país son mucho más escasos y en el momento en que la medida fue implementada aquí en Terranova, fue una medida extremadamente controversial que fue llevada a la corte como inconstitucional. Luego les platico más acerca de esto. Sí, entonces hubo controversia. Hay científicos, compañeros que dudaban que la medida fuera efectiva, que dudaban que fuera algo válido, que fuera una medida válida. Todo el mundo la tildó como una exageración y vaticinaban o predecían que nuestra pandemia iba a ser igual que el resto del país y que el resto de Norteamérica en general. Sí, el problema, uno de los problemas que notamos inmediatamente es que todas estas conclusiones acerca de qué iba a pasar era porque estaban usando modelos deterministas de la propagación de la enfermedad, pero más aún, estos modelos deterministas estaban aplicándose a poblaciones pequeñas. Terranova y Labrador tienen un poco más de 500,000 de habitantes. New Brunswick tiene 750,000 de habitantes. Nueva Escocia tiene 3,5 millones, casi 4. Y Príncipe Eduardo tiene como 60,000. O sea, estamos hablando de provincias pequeñas en términos de tamaño de la población. En mayo de 2004 teníamos ya unos días, 40 y tantos días en la pandemia. El gobierno provincial decidió imponer restricciones. Nadie podía entrar, no más admisiones de gente que viniera de fuera, si no eran doctores o personas personas que recibieran una excepción para entrar. Entonces, después de eso tuvimos varios meses con 0 casos. Y al final, cuando la controversia estaba en su momento más álgido, era cuando la cosa estaba en la corte. La corte nos pidió que entregáramos un reporte, y ese reporte es más o menos lo que originó la corte preguntó qué hubiera pasado si siguen dejando, si no cierran los puertos y los aeropuertos. Y eso fue lo que este trabajo intentó evaluar en ese sentido. Luego ya cuando la evaluación se hizo, entonces nos preguntamos,
y si pudiéramos implementarlo, posiblemente no por lo impopular que sería, ¿cómo sería una estrategia de control óptimo? Optimum control. ¿Sí? Ahora, los modelos para poblaciones grandes no funcionan bien en pequeñas, particularmente al comienzo de un brote, porque en una población grande tiene mucho más zona de confort para amortiguar los efectos de un brote. En una población pequeña, las fluctuaciones estocásticas tienen una gran probabilidad de alterar las trayectorias de un brote. En una población grande, porque la población es grande, la trayectoria del brote es media, hay buenos predictores estadísticos de la media. En una población pequeña, cada brote cambia, cada brote es diferente, no hay un brote que sea diferente. Y las trayectorias fluctúan bastante. ¿Okay? El número de importaciones o de infecciones importadas puede tener un efecto desproporcionalmente grande cuando el número de casos es pequeño. Para caracterizar adecuadamente el impacto de estas restricciones, entonces utilizamos un modelo estocástico que pensamos era más apropiado para estudiar la dinámica de las infecciones en una población pequeña. Y usamos este modelo para pronosticar el rango de posibles tamaños del brote, o sea, qué tantos individuos infectados podrían haber ocurrido en Terranova al final de 9 semanas después del 4 de mayo, porque eso era más o menos lo que la Corte requería el estudio. El modelo que usamos es un proceso estocástico multivariado de Hawkes. Es un compuesto estocástico. ¿Okay? Los procesos de Hawkes unidimensionales pueden definirse, por ejemplo, como definimos. Supongamos que tenemos un proceso discreto de conteo regular en un espacio de probabilidad definido. Y decimos que n es un proceso de Hawkes unidimensional si su función de intensidad tiene la forma que está aquí descrita en el. Para alguna constante para alguna constante mu, que sería la intensidad exógena al proceso, y phi, que sería una función de autoexcitación del proceso. Phi satisface la condición de que integra menos que 1. Y eso es para evitar que tengamos un proceso explosivo. Un proceso de Hawkes unidimensional, por ejemplo, este es un ejemplo. Los procesos de Hawkes están en lo que yo le llamaría la intersección de un proceso puntal marcado y un proceso de ramificación. Aquí lo que vemos es, aquí va el proceso de puntos, los eventos pasando a través del tiempo, y estos son, por ejemplo, en un caso de un individuo infectado que infecta a otros, etc. No es el caso. El modelo epidemiológico es un poquito más complicado, pero este es uno de los modelos más simples, es el proceso digamos, más simple de los procesos de Hawkes. Y aquí más o menos empezamos a ver cómo una de las características que tiene es que la intensidad decae. En este caso, la intensidad decae exponencialmente. Shit. Ok. La función F, la función phi, para un proceso de Hawkes con decrecimiento exponencial se escribe como se debe escribir como alfa a la E a la menos beta S. Ahí es un error de typo. ¿Okay? Es alfa a E a la menos beta S. Esa es la función exponencial.
donde alfa y beta son constantes no negativas. De este modo, la función de índices de proceso se escribe de la manera que está aquí indicada. Y es lo mismo si tenemos los tiempos en que los tiempos o los instantes en los que los eventos ocurren, esta integral la podemos transformar en una suma de la forma indicada al final, en el último renglón. Nuestro modelo es, como le comentaba, es un modelo de Hawkes que puede considerarse como una generalización del modelo SIR, el modelo SIR, de susceptible, infectado y recuperado. No, recovery. Yeah. El modelo típico tiene tres compartimentos, S, uno que es I y otro que es R. El modelo que nosotros consideramos es un poquito más elaborado, tiene los infectados los divide en tres, lo que es asintomáticos, preclínicos y clínicos, y tiene otras fuentes de infecciones que son las importaciones, y los recuperados en general, los modelos de SIR en tradicionales estocásticos y no estocásticos asumen una distribución exponencial. En nuestro caso, nosotros no hicimos esa presunción. ¿Okay? Déjame bajar un poquito más esto. Ahí está bien. Y ya no voy a usar el ratón. En este modelo hay una proporción pi de individuos que son asintomáticos y una proporción 1 menos pi de individuos que van a progresar, van a mostrar síntomas, pero al principio están preclínicos, no tienen síntomas, luego después presentan síntomas, cursan la enfermedad y se recuperan. La infectividad de los individuos cambia según la distribución del intervalo del tiempo y se asume que esta distribución es Weibull con parámetro de forma 2.83 y parámetro de escala 5.67. Con esta parametrización, el pico de infectividad ocurre a los 5 días después de la infección y 90% de las infecciones ocurren entre los días 2 y los días 8.4. Además, después del día 21, la infectividad es negligible. ¿Okay? ¿De dónde vinieron esos parámetros? Esos parámetros fueron tomados el grupo de Nueva Zelanda analizó los datos que venían de la provincia de Wuhan, de China, donde ocurrió el primer brote, y usaron aproximadamente unos 100,000 casos para determinar para determinar en muchos de los casos las muestras no eran informativas, pero usaron todos esos casos para determinar la distribución del intervalo serial. Como nosotros apenas estábamos en el principio de la pandemia y no teníamos datos, de hecho fue tomar los datos que se consideraban más apropiados para el virus en Wuhan o donde estaba ocurriendo, era la estrategia más apropiada, en lugar de tratar de estimarlos de un procesito que apenas llevaba 30 o 40 individuos infectados. La infectividad se modula por la membresía del individuo infectado, si es preclínico, clínico, subclínico, etc. Al tiempo de los individuos preclínicos progresan a un estadio clínico y se autoaíslan o son obligados a autoaislarse al principio los individuos se autoaislaron. Cuando la pandemia empezó aquí, los individuos infectados se autoaislaron hasta que la declaración de emergencia sucedió. Es cuando el autoaislarse era fortiori, y no solamente ellos, todos nos encerraron en las casas. ¿Okay? Y estos dos eventos, desde la infección hasta que empiezan los casos y el tiempo en que se muestran los síntomas hasta que se confirman,
y empieza el autoaislamiento, se asume que tiene una distribución gamma. Y esta, al final, sí la forma no, pero la escala sí fue estimada de los datos. La tasa de infección del JS individuo infectado en el momento TJ, y si el TJ está en un intervalo de T, tu delta plus T, en un intervalo del tamaño delta T, es lambda J delta T. Y está dada por esta ecuación, que es equivalente que esa es otra manera de expresar la intensidad de un proceso de Hawkes. Aquí R0 sería el número de reproducción de la enfermedad reproduction number. 1 menos CPT es la proporción de individuos que son susceptibles. QT son las acciones de la provincia. FJ es si el individuo es sintomático, si está aislado, si es subclínico, y la otra parte es lo que viene, la parte integral es lo que considera la distribución de intervalos allá. La función QT, decíamos, era 1, si T es menor que T1, Q1 si es entre T1 y T2 y Q2 de otro modo. T1 corresponde al 18 de marzo, que es cuando aquí la pandemia empezó el 4 de marzo. El primer caso que tuvimos fue el 4 de marzo del 2020. El 18 de marzo la provincia declaración de emergencia sanitaria y nos cerraron las escuelas, se cerraron las tiendas, se cerraron solamente los lugares y nos mandaron a las casas a todos. Estaba prohibido andar en la calle. Y así estuvimos hasta el 8 de mayo, que cambió a nivel T2, en donde ya hubo algunas tiendas que abrieron con un montón de restricciones. Pero todavía a la fecha estamos en nivel 4. Todavía estamos nosotros a nivel 1, perdón. A nivel 2, sorry. Y estamos pensando en cuándo ir a cambiar a nivel 1. Nivel 0 sería el niveles antes de la pandemia. ¿Okay? Al momento la tasa general de la infección es la suma de todos los individuos que han sido infectados. Y el número de infectados, el número de viajeros infectados que no cumplen con la norma de aislamiento, porque en este caso eso es lo que pasa. ¿Por qué se prohibió el acceso de individuos de fuera de la provincia hacia Terranova? Es porque los individuos o no cumplen ellos o van y están con familias y las familias tienen contacto mínimo con otras familias, etc. El COVID, el virus, no se distribuye, no camina solo. Se distribuye cuando la gente se mueve y tiene contacto uno con otro. ¿Okay? La tasa de viajeros que no cumplen con la norma de aislamiento se supone que es una variable de distribución. Pasó con el parámetro indicado ahí. Y el parámetro, este parámetro de punto 1 es si no hay restricciones, y punto 0.8 si hay restricciones. Esto fue más o menos evaluado empíricamente con los datos que teníamos a esa época. La probabilidad de eliminar el JS individuo de la clase infecciosa K, donde K puede ser I, A, I, C o IP, está dado por esa gamma JK, y donde estas son funciones de densidad de distribución de tiempo de eliminación de las clases. Estas densidades en general se asumió que eran gamma. No puse aquí los parámetros es lo de menos. Okay. Al momento T, la tasa general de remoción de individuos del compartimento K es lo mismo, se suma sobre todos los individuos. Y se asume que las nuevas infecciones y la eliminación de infectados
son procesos de paso no homogéneos. Para determinar el impacto de las restricciones, nosotros hicimos diferencia entre tres clases de individuos infectados. Uno, los a priori, y estos son individuos infectados que son parte de una cadena infecciosa que se originó en un residente de Terranova infectado antes del 4 de mayo, antes de que se pusiera el travel ban, antes de que se cerrara la frontera. Los viajeros son los individuos infectados cuando el individuo infectado es un forastero que estaba infectado antes de viajar a Newfoundland. Esos son los que traen la enfermedad a Terranova. Y los locales, que son personas infectadas, que son residentes de Terranova, que no viajaron fuera de la provincia y que forman parte de una cadena infecciosa que se originó en una persona, en un viajero, en un forastero que trajo el virus a Terranova. Esas son las tres categorías de individuos infectados que consideramos. El número de casos clínicos que están relacionados con viaje, eso es la suma de viajeros y de locales. Y este es el resultado que obtuvimos. Es interesante. Hasta el día 4, hasta el pico de nuestra pandemia, había un número de casos activos de 196 en su pico. Para el 4 de mayo teníamos una docena de individuos infectados, no, 2 docenas de individuos infectados. Esto es cuando se establece el travel ban, la prohibición de viajar, se cierran las fronteras, y de ahí, de cerrar las fronteras, inmediatamente los números cayeron a 0 y duraron en 0 por meses. Siguiente caso lo tuvimos en agosto en agosto, a finales de agosto del 2020, y estuvo bien. ¿Okay? Ahora, aquí son las tasas de contacto que hubiéramos, si hubiera hecho una medida un poco relajada, no un encierro drástico como el que se hizo en Newfoundland, las tasas de contacto hubieran sido, digamos, 80%. Si cierran las escuelas y cierran un poco, reduces un poco la tasa de contactos entre individuos, digamos que baja del 100% al 80%. Y si hubiéramos hecho solamente eso, el número de individuos infectados 9 semanas después del travel ban, de cerrar la frontera, hubiera sido aproximadamente 20 y tantos, 26, 27. Si no lo hubiéramos, si no, esto hubiera sido aproximadamente el doble en general. Pero cuando lo vemos ya más detenidamente, cuál es el número total de infecciones después de mayo y cuál es el número total de infecciones relacionadas con los viajeros, aquí está la diferencia, porque de las infecciones totales, algunas de ellas en el modelo es lo que si no hubiera habido restricciones de viaje, hubiera sido un poco más alto. ¿Okay? El número de infecciones reladas después de mayo 4 están, si se dan cuenta, las restricciones de viaje prácticamente eliminan a todas las demás. Y aquí está más o menos el caso de, este es lo mismo, pero este es solamente en el tamaño final. ¿Cuál es el número final de infecciones que hubiéramos tenido? Hubiéramos tenido de las que estaban originadas desde antes, el total de las infecciones que fueron acarreadas como efecto de antes de cerrar la frontera, hubiera sido en promedio 27, de los viajeros hubiera sido aproximadamente 1, y esa persona hubiera infectado aproximadamente 3.2 individuos. Y ese es porque el modelo consideraba que el número de reproducción de la enfermedad era 2.4, 2.6. Si no hubiéramos cerrado la frontera, el número de individuos que
se hubiera escapado hubiera sido aproximadamente 6. Esos 6 hubieran ocasionado un incremento de un número de en promedio de 41 casos infectados, y el número de individuos afectados que venían de antelación sigue siendo el mismo, 23 o 27, 23 más o menos. Okay. Este es el modelo muestra que el no implementar las restricciones de viajero el 4 de mayo habría resultado en 12 veces más casos de COVID durante las semanas posteriores. Esto no es una sorpresa porque cuando nos preguntaron cuál era la mejor manera de controlar la pandemia antes del 4 de mayo, dijimos, la mejor manera de controlar la pandemia es cierrar la frontera. Basados en que hay una relación lineal entre la tasa de importación y el tamaño esperado del brote. Y esto había, ya más o menos lo había publicado, no más o menos, ya lo había publicado Anderson en un preprint en 2020. Además, sin las restricciones de viaje, los brotes hubieran sido mucho más probables. En la gráfica anterior que presenté son promedios. Cuando veíamos los extremos, en el caso de cuando había restricciones, cuando la frontera está cerrada, como solamente es un individuo, algunas veces en promedio, o menos de un individuo que se va a escapar, en promedio, los promedios son bajos. Pero cuando son 6 o 7 individuos los que se escapan, 6 o 7 individuos en una población de 500,000 pueden ocasionar un desmadre muy grande, y los brotes grandes hubieran sido mucho más probables. Las restricciones de viaje por sí solas pueden ser insuficientes para limitar la propagación de COVID, de modo que el distanciamiento físico ordenado por las autoridades sanitarias afecta también las tasas de control entre los residentes. Fue un factor importante para determinar el tamaño del brote. Ahora, cuando esto estaba sucediendo, se decía que las medidas de distanciamiento físico, las pruebas de rastreo eran suficientes para frenar el crecimiento exponencial de las cadenas de infección. Eso lo dijeron, no solamente Gatell vino con esa mamarrachada a las cámaras de televisión. En toda Norteamérica, en todas partes, decían que distanciamiento físico y rastrear los contactos y testing. Recuerdo en CNN, testing, eso es lo que necesitamos. No necesitamos que haya lockdowns, en curfews o encierros. No, porque eso, si la gente no se muere de COVID, se va a morir de hambre. Toda esa boñiga, toda esa discusión estaba en aquel tiempo. También decían que estados excepcionales, encerrar a la gente en sus casas, prohibir los viajes, causaban más daño que el bienestar que iban a ocasionar. Cuando lo vemos en retrospectiva, Newfoundland es una provincia pobre, pero no se hizo más pobre. De hecho, tuvo una pequeña recuperación económica con la gente trabajando en su casa. ¿Por qué? Porque el Estado no gastó en mantener ICUs y en mantener... lo único que tenían es que tenían policías afuera de la calle vigilando que la gente no salía a la calle. Y de esa manera tuvimos en ceros los casos de COVID. Sí. Aquí argumentamos que la restricción de viajes son una herramienta útil y la eficacia de esta herramienta no debe ignorarse. Cuando estábamos haciendo este reporte, este artículo, les era para la corte. La gente, las organizaciones civiles, una organización se llama la Liga de las Libertades Civiles, la derecha y la izquierda estaban en contra del que aquí le llamaban el travel ban, del cerrar la frontera, y diferentes organizaciones se juntaron para llevar a la provincia a la corte, considerando la capacidad de la provincia de cerrar la frontera
como inconstitucional. Al final, la provincia se mantuvo firme en mantener y el litigio continuó un poco más. Ahora bien, las soluciones que se consideran apropiadas en grandes zonas urbanas no necesariamente son adecuadas para comunidades pequeñas. Aquí nosotros hacemos el argumento de que el Atlántico canadiense tenía más que perder y tiene más que perder respondiendo tímida y lentamente a otro brote, porque eso podría significar pasar de erradicación, que es lo que estamos ahorita, a un régimen endémico, que es lo que casi todo el resto de Norteamérica está. Mientras que para otras regiones, el resto de Norteamérica, una respuesta lenta y morosa solamente significa pasar de un régimen endémico a otro endémico con una tasa de infección más alta. Para ellos no es tan dramático. Y también lo que pasa es que cuando las poblaciones son muy grandes, la zona de amortiguación antes de que la sociedad colapse es un poco más grande en una ciudad grande. Sin embargo, con el tiempo nos mostró que aún en las ciudades grandes, aún en ciudades como Toronto con 5 millones de habitantes, Montreal con 3, etcétera, tuvieron que tener estados de excepción, tuvieron que tener encerrar a la gente en sus casas para poder controlar el último brote de COVID. ¿Sí? Ahorita estamos, hemos estado trabajando en principios de control óptimo estocásticos para demostrar que las restricciones de viaje, el escalamiento, el encerrar a la gente, el encerrarla a tiempo, etcétera, y otras medidas de salud pública no solamente son lo correcto, sino también son económicamente sólidas. O sea, esa es más o menos la conclusión. Ahora vamos a pasar a lo que sería el control óptimo para un sistema SAR determinista. Y aquí voy para fines de ilustración, voy a presentar el modelo SAR tradicional con una fuente de inmigración incluida. Inmigrantes individuos infectados van a admitirse en la población. El modelo aquí es el modelo SIR, sorry, y este modelo se puede definir por un sistema por el sistema de ecuaciones diferenciales que lo gobierna. Las ecuaciones diferenciales están ahí. Este término aquí es la tasa de migración. Y de costumbre, N es la suma de los 3 compartimentos. Ahora, lo que queremos es formular el problema en términos de control óptimo. Para esto vamos a permitir, beta es una función, digamos, de infectividad. Es una función que depende del número de reproducciones. En el modelo SRI tradicional sería el número de reproducción sobre la tasa de recuperación sobre gamma. Y esa es más o menos la dinámica que hay. Lo que queremos aquí es que beta, en lugar de ser una constante, sea una función que depende del tiempo. Beta cambia cada vez que salud pública interviene, cada vez que el gobierno interviene y pone una medida, ya sea de cerrar las escuelas, encerrar a la gente en sus casas, dejarlos salir, aquí le llaman bubbles, que te puedes juntar con 10 personas y tienes que escoger cuáles son tus 10 personas y no más que esas 10, etcétera. Que solamente una persona de cada casa puede ir a la tienda, etcétera. Todo ese tipo de medidas afectan lo que sería la función.
Entonces, el objetivo es minimizar el objetivo funcional para el cual beta t es control. La función de estado sería xt, donde xt es el número de casos acumulados y it es el número de casos activamente infectados. ¿Ya? Ct es el total de la población menos el número de susceptibles, son todos los que se han infectado. Entonces tenemos la ecuación diferencial dada aquí y suponemos, en este caso, al principio nosotros empezamos con como las medidas de, como hacíamos que beta dependiera de las medidas tomadas por salud pública o sugiriera las medidas que salud pública debería tomar, hicimos que beta tomara valores en un conjunto infinito de posibilidades y esos valores dependerían de cuál sería la infectividad de acuerdo con la política de salud pública implementada en el momento. El problema es minimizar JXT, que está dada por ese funcional, por la expresión 2. Sujeto a la ecuación diferencial anterior y las condiciones iniciales expresadas aquí. Para los ejemplos presentados al final de esta sección, beta t es una función constante a tramos porque toma valores finitos. Y con J consideramos 3 casos solamente en el que salud pública relaja completamente, está en la mitad o es estricto, encierra a la gente en sus casas, cierra las fronteras, etcétera, etcétera. Entonces, U toma valores solamente de 3 posibilidades. No obstante, la clase de funciones admisibles puede incluir funciones continuas, positivas, etc. Eso no lo presento aquí, pero tenemos un paper en revisión donde las funciones son funciones continuas. ¿Okay? La ecuación 2, la ecuación que está aquí, describe el costo hasta el tiempo t debido a la incidencia de la enfermedad y el manejo de la enfermedad. El problema es encontrar costos más bajos en función de beta t en un horizonte de tiempo finito t o tiempo fijo. Específicamente decimos que esta epsilon j representa la proporción de costo por unidad de tiempo incurrida cuando el estado se encuentra a un nivel de alerta j y el costo por individuo infectado. Esta es una razón de cuánto nos cuesta mantener el estado de alerta J y cuánto cuesta un individuo que se infecta. El índice J corresponde a uno de los 3 niveles de alerta diferentes, relajado, moderado y estricto. En las primeras etapas del brote hay pocos casos infectados, entonces el número de casos activos sobre el total de la población es casi 0, de modo que podemos simplificar el sistema, reducir el sistema de dimensión 2 a uno de dimensión unidimensional. Y la distribución, la función objetivo también es mucho más simple. Este modelo es el que se puede resolver rápidamente para funciones continuas. La elección de U, digamos el costo, es casi cualquier cosa. Nosotros usamos 2 funciones de costo. Y más o menos las conclusiones son más o menos similares. Es claro que la segunda, esta función de costo, la segunda, también podría, en lugar de resolverse como lo hacemos nosotros, se podría haber resuelto usando programación cuadrática. Okay. Porque es una función cuadrática de costo. Ahora, cuando
cuando el proceso del que estamos hablando es un proceso discreto, es un proceso de conteo. Sorry. Sorry, discúlpeme. El proceso de conteo equivalente al modelo a la ecuación diferencial anterior se obtiene definiendo dos variables aleatorias, delta ns y delta nr, que son cómo cambian el número del compartimiento de susceptibles y cómo cambia el número en el compartimiento de recuperados. Todos los cambios ocurren con tasas delta S y delta R, donde beta es una función no estocástica, o al menos eso es una función medible, aunque dependiente del tiempo. El otro supuesto común es que el tiempo de espera para que suceda un evento es exponencial, lo que equivale a decir que tenemos un proceso de Poisson en esto, si lo vemos solamente microcósmicamente o microscópicamente. Esto implica que delta S y delta R son distribuidos como Poisson, y si asumimos que el número de infectados que migran a la población también es Poisson, tenemos un sistema un poco similar al que teníamos anterior, pero en lugar de esto son delta S, delta I. Esto significa que la dinámica del sistema está ligado a la superposición de tres procesos independientes de Poisson con tiempos de arriba lambda S, R, lambda R y lambda W delta T. Podemos formular nuestro proceso de optimización en el contexto de programación dinámica estocástica discreta con un horizonte finito, como antes. Consideramos más el mismo estado o un estado similar, pero el equivalente en discreto. Y una ecuación, un funcional equivalente también a este sistema discreto. Y lo que nos gustaría es minimizar el valor esperado de 6, no de 5. De 6 sujeto a la ecuación, a la diferencial 5, al sistema de ecuación 5. Y condiciones iniciales x0. Lo que vamos a hacer es vamos a escoger una secuencia de valores desde el conjunto admisible de valores para beta que nos produce una trayectoria óptima. Además, podemos imponer restricciones que obliguen al sistema a permanecer en un régimen beta durante un tiempo mínimo, porque cuando hicimos la primera vez que lo hicimos, cuando la incidencia es alta o cuando la incidencia es no baja, está cambiando de un día en un sistema, otro día en otro, un día en otro, un día en otro. Entonces, lo que hicimos es imponer algo de el sistema tiene que permanecer, o sea, no vamos, las medidas públicas no van a durar, si hay un encierro, el encierro no va a durar menos de una semana, por ejemplo, etcétera. A través de este procedimiento determinamos que hay una secuencia de tiempos de paro dentro del horizonte T, y esta secuencia corresponde a los valores del impulso beta J1 hasta T, o hasta K, tomando el conjunto de todos los valores admisibles, que las betas vienen del conjunto de los valores que son admisibles, incluidos por las medidas de salud pública implementadas. Esta secuencia de paros y sus valores definen la función, y sus valores asociados definen la función beta. Más aún si asumimos que S es más o menos del tamaño, o sea, la misma que hicimos para simplificar el modelo determinístico, es que al principio de la pandemia hay pocos casos, y como hay pocos casos, entonces el número de infectados, el número de susceptibles y el tamaño de la población es más o menos el mismo.
y entonces podemos simplificar el sistema a un sistema de dimensión 1, que es mucho más fácil de optimizar. De hecho, con una función cuadrática, el sistema coincide con la solución determinista del problema. Y aquí están una de las situaciones. Con una tasa de importación baja, el control óptimo cuando el nivel de importaciones es bajo, consiste en un nivel de alerta relajado. Luego cambia a nivel moderado cuando el control óptimo consiste que una vez que comienza un brote, se implementa una alerta moderada, se elimina el brote, y una vez que se elimina el brote, se vuelve de nuevo a un sistema relajado. Y si se dan cuenta aquí, con una población de 500,000 y este tipo esperaríamos, por ejemplo, este es un ejemplo, 4 infecciones, 5 infecciones, más o menos, y regresar a 0 en algún momento. Cuando la tasa de importación es muy alta, siempre los mismos parámetros, excepto que ahora la importación de individuos infectados es muy alta, el control óptimo es prácticamente estar en alerta casi siempre, implementar, cambiar un poquito, a relajarse un poquito en color naranja. Al principio no había nada, cambió a naranja, que es lo primero que se sugirió por el otro, y luego pues cambió a rojo. Y hay solamente el mínimo indispensable en naranja. Y tan pronto como llega a naranja, inmediatamente cambia a rojo, o muy pronto cambia a rojo. Esto es lo que en Norteamérica llamaban slow burn, la combustión lenta. Le dieron muchos nombres eufemísticos para decir vamos a dejar que la gente se muera. Algunos lo llamaron vamos a aplanar la curva, flatten the curve, es un slow burn, etc. Pero con el perdón de ustedes, lo único que hicieron es vamos a dejar que la gente se la lleve la calaca. En un sistema determinístico, la conclusión determinística es más o menos, la solución es un ciclo que va a cambiar, es oscilatoria. Y cuando lo ve uno en datos es más o menos el flattening the curve. Si ajusta uno una media ahí, y eso es lo que los epidemiólogos norteamericanos esperaban al principio de la pandemia. Las conclusiones es, cuando se trata de COVID-19, no hay una solución buena para todos los casos y todas las ocasiones. En comunidades pequeñas, como las provincias y territorios atlánticos, puede tener las provincias y los territorios tienen mucho que perder con una respuesta tímida o lenta a un brote. Y la pérdida es cambiar de contención, que es donde estamos ahorita, estamos conteniendo la enfermedad, a mitigación, que es donde está el resto de Norteamérica. Y lo otro es rescalar las medidas como encierros, como prohibir viajes, cerrar las escuelas, cerrar las tiendas, etcétera. Cuando se considera necesario, debe de ser rápido y debe de hacerse robusto. Una vez que alguien se compromete a no dejar que su pueblo se muera, cuando tiene infecciones, debe de encerrar rápidamente a la gente y parar. El virus no se transmite si la gente no intermiglea, no tiene contacto entre ellos. Todos los vaticinios acerca de las consecuencias económicas de un encierro estricto resultaron ser resultaron ser no acertadas, porque todas las provincias que siguieron
los encierros, no tuvieron hambrunas. De hecho, tuvieron un cierto repunte económico. Y eso no es lo que puede decirse en los Estados Unidos y en la parte de las grandes ciudades de Canadá o de México. Mucho más el desarrollo de este año, de la tercera onda en las partes de Norteamérica, la tercera ola en Norteamérica, nos enseñó que aún en Toronto, en Vancouver, en Montreal, en Quebec y en algunas ciudades de Estados Unidos fue necesario encerrar a la gente en sus casas para poder controlar la pandemia cuando sus sistemas hospitalarios empezaron a ser rebasados. La parte primera del trabajo se publicó en el Royal Society of Open Science, ahí está la referencia. La segunda parte está ahorita bajo revisión. Este trabajo ha sido una colaboración fructífera con Ami Hurford, el Proton Rahaman, María Martignoni, Troy Day en Julien Arino. Muchas gracias y dejé algo de tiempo por si tienen preguntas. ¿No alguien de los participantes tiene alguna pregunta? Ok. Yo sí. Concepción, tú mencionaste el modelo de Hawk. ¿Así se pronuncia? Sí. Hawks. Aparte, hay otro modelo para, en este caso, la pandemia COVID. Hay muchos modelos. El modelo que más se usa es el modelo tradicional SAR o SEIR, que tiene o SLIR, que tiene una especie de incubación o letargo o pre-sintomático. En general, esos son los más comunes. Una de las cosas que quiero resaltar en el modelo de Hawks tiene, déjenme mostrarlo primero, es un montón de funciones y parámetros ahí. Sin embargo, todos los de aquí, solamente un parámetro fue el que ajustamos de los primeros datos cuando solamente teníamos ciento y tantos de casos, 120, 130 casos. Solamente todos los demás los obtuvimos de la literatura. Y cuando se dan cuenta del nivel de ajuste que tiene el modelo, es asombroso. Yo estaba sorprendido. Y yo soy, o sea, aquí no hay de que estuve usando cuadrados mínimos o bla, bla, bla. Solamente, o sea, no estuve ajustando todos los parámetros para que me dieran el mejor ajuste. Tomé los parámetros de la literatura y solamente jugué con un parámetro. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es que los modelos de Hawks, cuando se tiene información que es fidedigna, que corresponde al fenómeno que estamos tratando de modelar, es muy fácil o es muy fácil obtener o es muy probable que si la información es apropiada obtengamos modelos que son bien robustos, que se ajustan bien a los datos y que son extremadamente robustos. Bueno, tú ya lo comentaste ahorita, del modelo ¿Jugaron con algún otro modelo? ¿Vieron algún otro modelo? Sí, o sea, usamos el modelo de New Zealand, que es el primer modelo que nosotros usamos, fue un branching processes completely, el tradicional Galton branching process, Bird and Dead process, simple.
usamos el SIR estocástico, que asume que los tiempos de infección son exponenciales y los tiempos de recuperación son exponenciales, que es el modelo estocástico que van a encontrar ustedes en casi todas partes del mundo. Y hay otros modelos en los que se asume solamente crecimiento exponencial, por ejemplo, porque nada más estás... mucha gente solamente se interesa en la primera parte, la parte exponencial, la parte cuando la pandemia, cuando el brote arranca. ¿Por qué? Porque los modelos deterministas no funcionan, o los modelos tradicionales no funcionan cuando la pandemia arranca. Siempre es mucho mejor tener un modelo estocástico. El más humilde de los modelos estocásticos, que es este de un proceso Poisson para simple, es mucho mejor que intentar modelar el inicio de una pandemia o de un brote con una ecuación diferencial determinista. Ahora la última ya nada más. Y veo que ahí, por decirlo, trabajaste con, o en tu equipo de trabajo está una persona de la Universidad de Manitoba. ¿Allá también aplicaron modelos? En todas partes, en todas partes. Ah, La diferencia fundamental en Canadá es que la comunidad científica hizo modelos al principio y todo el mundo tenía sus más o menos acertados, y muy pocos individuos, muy pocas de las recomendaciones fueron adoptadas por el gobierno, por los gobiernos provinciales. Es un poco como en México. En México, déjenme decirles, de los mejores modeladores, de las mejores presentaciones que yo vi en el año pasado, en el verano del año pasado, acerca de modelos estocásticos y de modelos en general para la pandemia, había mexicanos presentándolos. Muy, eh, eh, ¿Acaso el gobierno los escuchó algún día? Creo que no. Creo que el gobierno decidió que los viejitos se morían y eso es todo. ok. Entonces, le damos las gracias a Concepción, Toredo y gracias por apoyarnos en esta 7 de 2021. Ok, muchísimas gracias por la invitación.